Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 22. Vamos a hablar de la fe en esta mañana. La palabra fe en hebreo es la palabra emuná. Es muy importante por su significado, que no es solo fe, sino que va mucho más allá. Significa confianza, fidelidad, lealtad, firmeza y deriva de otra palabra que es amán, que significa disciplinó, disciplinado, o crió, o criado, o creado. Entonces podemos decir, el padre de la fe, que es Abraham, que fue disciplinado por la palabra y creció en obediencia en ella, y fue tomado por justicia, como dice Gálatas 6:9. Es importante saber esto. Entonces, en el concepto hebreo, la palabra emuná, la palabra fe, tiene que ver con lealtad, con fidelidad o firmeza en la verdad. Es mucho más amplio de lo que nosotros podemos pensar. En el griego es la palabra pistis y es fe. Y algunas otras cosas más, pero este concepto es mucho más profundo y que tenemos que tener en cuenta en nuestras vidas. Hablando de fe, tomar dos cosas de grandes hombres de la historia del cristianismo que marcaron un tiempo, una época, tomar cosas como que ellos dijeron sobre la fe. Por ejemplo, George Mueller, que fue un misionero inglés que se destacó por la fe en la provisión de Dios. Él tenía albergues de niños en donde los alimentaba, los vestía, les daba de comer, los educaba. Y muchas veces este hombre, pero llegado el momento, no tenía ni un pedazo de pan para darle a tantos niños y milagrosamente por su oración aparecía la provisión y provisión abundante. Es tremendo cuando uno lee las historias de los héroes de la fe que no están en Hebreos, sino a través de toda la historia del cristianismo. Es también muy impactante y muy motivador y muy desafiante. Este hombre dijo, la fe no opera en el reino de la posibilidad. No hay gloria para Dios en lo que humanamente es posible. La fe empieza donde termina el poder del hombre. Muy interesante lo que dice. Tomando otro evangelista de principio del siglo XX, un evangelista y maestro bautista escocés, Oswald Chandler, dijo, la fe significa que, aunque me saque o no de las tribulaciones, de los momentos difíciles, seguiré creyendo que Dios es amor. Algunas cosas solamente se aprenden en el horno de fuego, dijo él. O sea, él un hombre experimentado también en la fe. Y muchas veces la fe la tenemos cuando las cosas van solamente bien. Pero acá lo aclara, aunque las cosas no me vayan bien, yo seguiré creyendo que Dios es amor. ¿Podemos pensar nosotros lo mismo también? ¿Podemos tener ese concepto incorporado en nuestras vidas? Es muy importante. Pero antes de seguir con la fe, quiero mencionar brevemente algunos conceptos básicos de la vida cristiana, de conceptos que tienen que estar también incorporados en cada uno de nosotros. Que Dios es creador de todo, hizo todo lo que existe. Dije que es básico, pero muchas veces nos olvidamos de lo más simple y de lo más básico. Dios es el creador de todo, hizo todo lo que existe. Dios es uno y no hay una unidad como Él. Él solo es nuestro Dios. A veces tenemos otros dioses y en otras oportunidades he hablado sobre esto, que nos hacemos nuestros propios dioses. No hay nada que se le pueda comparar. Nada, nadie se le puede comparar a Dios. Dios es el primero y es el último. Tenemos que orar a Él y a nadie más. Que toda la palabra son verdades. Dios conoce todas las acciones y pensamientos de todos. Cuánta verdad, ¿no? Es simple, no es básico lo que estoy diciendo. Pero, como muchas veces lo pasamos por alto, porque está un hábito, pero no lo tenemos en cuenta
en nuestras vidas. Y Dios premia a los que cumplen con su voluntad. Dice la Escritura en 2 Pedro 1, 2 al 4. Gracia y paz os sean multiplicadas, aumentadas, dice otra versión, en abundancia, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido gratuitamente, por decir así, preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Yo alguna vez hablé de esto, de la palabra participantes, que es la palabra koinonos, que es tener algo en común. Tenemos algo en común y es la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, ¿confiamos en las promesas de Dios? Hay que confiar no en las promesas, sino en el Dios de las promesas. Porque yo puedo confiar en una promesa y estar obsesionado por una promesa y me estoy olvidando aún de Dios. Yo tengo que confiar en Él que hizo la promesa. Tener fe en esto. Ahora, Dios nos dio todo. Tenemos que hacernos de esas cosas, simplemente porque Él quiere cumplir su propósito en nuestras vidas. Tenemos que trabajar por eso. Nos dio muchas cosas, pero lo principal, lo fundamental que nos dio es la fe. Repartió una medida de fe a cada uno. Creo que esto lo recontra sabemos. Una medida de fe a cada uno. No le dio a alguien más fe y a otro menos fe. Como tenemos un Dios justo, nos dio la misma medida a cada uno. Y a veces pienso que esa medida es como la del grano de mostaza. Porque así dice, si tu fe fuese como un grano de mostaza. Ahora, ¿qué hacemos con estas cosas? Esa provisión que nos dio Dios. Nos dio mucha provisión. Ahora bien, Dios está atento a los que hacen su voluntad. Muy atento, por sobre todas las cosas, a aquellos que hacen su voluntad. Abraham, tomamos como ejemplo a Abraham, un ejemplo de un hombre que obedeció a Dios y llegó al lugar de la provisión, allí cuando iba a sacrificar a Isaac. Tuvo confianza Abraham ¿en qué? Como decía al principio, en la palabra. No confió en otra cosa. Estaba enfocado, comprometido con la palabra que había recibido. Y confiaba en Dios por sobre todas las cosas. Para conseguir preciosas y grandísimas promesas tenemos que ser obedientes como Abraham. Seguir ese ejemplo en nuestras vidas. Y cuando hay adversidad, mucho más. Confiar en Él. Cuando nos va muy bien, confiar en Él. Siempre confiar en Él. Poner en práctica su palabra y nuestra confianza en esa palabra. Dice Proverbios 4, 20 al 23. Hijo mío, está atento, presta atención a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas. ¿Dónde las vamos a guardar? En el corazón. En medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cuántas veces repetimos este versículo? Nos viene a la memoria este versículo. Guarda, pero nos está diciendo que hay que estar atento, inclinar los oídos a su palabra, guardarla en el corazón, porque son vida. Estar atento es fijar la atención en algo. Inclinar, en este caso, estar próximo a algo. ¿Próximo a qué? A la palabra. Apartar, guardar, es cuidar, vigilar, custodiar, poner en lugar apropiado. Esto es lo que significa en el hebreo y te lo aclara. ¿En dónde? En el corazón. Es allí donde hay que guardar la palabra.
para que nuestro corazón no se contamine. Ahora, tengo que decir que nunca perdamos la confianza en Dios, nunca perdamos la confianza en su palabra. No la perdamos, porque ahí estamos perdidos. Por eso es importante la palabra. Hebreos dice, 10:35, por tanto no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Pablo está escribiendo a los hebreos que no desechen, estaba seguro de que tenían firme confianza en el Señor. ¿Estamos nosotros seguros de tener firme confianza en el Señor? Pablo lo asegura de la forma que lo expresa. Tengan presente la gran recompensa que le traerá. A veces se ha usado este versículo, la recompensa, para llenar los bolsillos. Prosperidad en Dios no tiene nada que ver con eso. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, dice Filipenses 3:19, tiene que ver con nuestro interior, con nuestra identidad con Cristo, con la palabra, formando en nosotros a ese nuevo hombre y expresar esas riquezas de una forma tremenda. Perseverar con paciencia, sigue diciendo el verso 36 de Hebreos 10, es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Dios está atento y premia lo que hacen su voluntad, decía antes. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. La Biblia está clara. No podemos tomar fuera de contexto lo que nos enseña o tomar lo que nos conviene. Hay que hacer su voluntad, entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Y tenía como ejemplo antes, si sigo con Abraham, padre de la fe. Obedeció al pie de la letra lo que Dios le estaba diciendo, lo que le mandaba. Había aprendido la lección cuando dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Él se llevó a su papá, Taré murió en el camino, se llevó a su sobrino Lot y aprendió la lección, que lo que Dios dice tiene que ser como Él lo dice. ¿Me doy a entender? ¿Estamos entendiendo que es así? Entonces, en capítulo 22 de Génesis, cuando Dios pone a prueba a Abraham con su hijo Isaac, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Wow. A tu hijo, tu único, a quien amas. Se lo dejó bien claro, por si había arrepentimiento en el camino. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hay que estar en el lugar de Abraham. Le recalca, mirá que es tu único hijo, a quien amás, anda y ofrecerlo a Moriah, en la tierra de Moriah. Ahí te voy a decir un monte. No otro lugar. Y Abraham cuestionó. Abraham dijo, no, Señor, ¿qué te pasa? Te esperé tanto tiempo, déjamelo disfrutar un poquito más. ¿Dijo eso Abraham? Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. No vamos a leer toda la historia porque creo que ya conocemos bien lo que pasó. Me estoy enfocando en la fe de Abraham, en la obediencia de Abraham, en la provisión de Dios, en las promesas de Dios. Quiero recalcar esto. Años esperando a Abraham tener un hijo. Ya había metido la pata, tuvo a Ismael, por así decirlo. Llegó el hijo de la promesa. Dios se lo aclara bien de qué se trata. Mirá que tu hijo Isaac, tu único hijo, que amás. Es como diciendo, ¿estás seguro de obedecerme lo que yo te estoy diciendo? Y Abraham obedeció y fue. Y fue a la tierra de Moriah, que significa Dios provee. No fue a cualquier monte, sino a uno específico.
a que yo te diré. No puso a analizar ni a esperar. No, muy de mañana, tempranito se fue, a la madrugada. Creo que ni clareaba el sol y él ya se fue. La fe en Dios y en su palabra hizo que viera con los ojos espirituales la provisión de Dios. Desde lejos vio. Desde lejos vio. Tenía certeza, convicción. Si Abraham bajaba a lo terrenal, perdía. Seguía conectado con Dios, puso su mirada en las cosas de arriba. La fe pone la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Es importante esto para nuestras vidas. Y en ese lugar que vio de lejos, vio la provisión de Dios. Tuvo la provisión de Dios. Abraham no rehusó entregar lo más valioso, porque en el verso 12 dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que tú, que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. No rehusó. Así como Dios no rehusó al unigénito a favor de cada uno de nosotros. No lo rehusó. Abraham puso la fe en las cosas correctas y se posicionó correctamente. Estaba alineado correctamente. No fue a otra tierra, no fue a otro monte, fue donde Dios le dijo. La seguridad de la provisión. Y muchas veces nos sucede a todos. Nos subimos al monte equivocado. Nos subimos quizás a nuestro propio monte, de nuestro propio conocimiento, de nuestra propia experiencia, de lo que se hizo, y nos subimos a nuestro propio monte y terminamos sacrificando a nuestro Isaac. ¿Me doy a entender? ¿O estoy hablando muy difícil? Sacrificamos a nuestro propio Isaac por no hacer la voluntad de Dios. Y después le echamos la culpa a Dios, que Dios me falló. Por eso tenemos que esperar, confiar, creer en sus preciosas y grandísimas promesas. No son cualquier promesa, son preciosas y son grandísimas. Qué bien que lo expresa Pedro. Preciosas. Cada uno se imaginará lo que será precioso. Cada uno se imaginará lo que será grandísimo. Pero más allá de lo que nos podemos imaginar, las promesas están acá, en la palabra. Porque en mi imaginación me puedo equivocar. Ahora, dice que en Génesis 22:14 que al monte lo llamó Jehová Jireh. Jehová provee. Dios provee. ¿Provee por qué? Porque somos valiosos. Porque dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Nos dio la palabra para que llevemos lo que necesitamos. Tenemos lo que necesitamos para llevar una vida recta, una vida de rectitud, una vida de integridad. Para eso está la palabra de Dios. Dice Mateo 6, 26 al 30. ¿Cuánto valemos nosotros? Aquí Jesús lo expresa. Nos hace ver ese valor que tenemos ante Dios. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Estamos acostumbrados a ver a los pajaritos comer y no nos cuesta quizás relacionarnos con esto tan simple que Jesús está expresando. No. Por la habilidad que le dio el Señor a los pájaros, sí, pero Dios las alimenta. El hombre destruye, Dios alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? A ver, ¿cuántos valen más que los pajaritos? Acá, a ver, levanten la mano, no seamos pajarones. Claro que valemos mucho más. Mucho más, somos la corona de la creación. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir
a su estatura un codo. Te podés poner tacos más altos, pero no sos más alto. A tu estatura espiritual, el esfuerzo va por la búsqueda del Señor y de la palabra. No hay otro camino. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué estamos preocupados? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo esta mañana? Y tenemos 2000 pantalones, no sé cuántos pares de zapatos, camisa, chomba. Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni un Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que veis y mañana se echa al horno, Dios las viste así. ¿No hará mucho? Otras versiones dice muchísimo o abundante, más a vosotros, hombres de poca fe. Qué clarito que es Jesús. Si pensamos que Dios no nos cuida, como los pajaritos y como las flores, los lirios en este caso, después somos de poca fe. No dice que no tenemos fe, porque fe ya la repartió una medida a cada uno. De poca fe. Mateo 9, 29 dice, conforme, dice Jesús, conforme a vuestra fe se ha hecho. ¿Cómo será hecho? Conforme a nuestra fe. No es externo, es interno. Es la fe que yo tengo en el Señor. O sea, desde lo más pequeño hasta lo más espectacular o sobrenatural, se requiere fe. Porque justo como vive, por fe. O vivo por fe en algunas cosas que son sobresalientes y en lo cotidiano, el día a día, no tengo fe. No aplico fe. Hay una relación directa entre la vida de fe y el valor que queremos tener cada uno de nosotros. Una relación directa. No valéis, dice Jesús, más que ellos, que los pajaritos, que las aves. Sí, valemos mucho más porque Jesucristo no derramó la sangre por los pajaritos. La derramó por cada uno de nosotros, por toda la humanidad. La sangre esa limpia de pecado y maldad. La sangre de Jesús es poderosa. Cuando procedemos al arrepentimiento y está esperando que el mundo crea, que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Está nuestra tarea de predicar y llevar esa palabra, ese evangelio. Dio su vida, derramó su sangre por vos, por mí. ¿No valemos mucho? En economía se dice que el precio refleja el valor. Así que tenemos que estar convencidos de lo que valemos para Dios. Porque el precio fue mucho, lo pagó por cada uno de nosotros. Cuando los discípulos estaban en el medio de la tormenta, no hace mucho me refería a esto, Jesús dormía, él reprendió la tormenta, pero exhortó a los discípulos. Le dijo, qué poca fe que tiene, muchacho. Qué poca fe. Jesús puede reprender las tormentas, pero espera que cada uno de nosotros reprendamos las tormentas internas de las dudas, de los miedos, de los temores, de los celos, de las envidias, etcétera, etcétera, etcétera. Nos corresponde a nosotros reconocer esas debilidades. Porque yo puedo decir, diga el débil, fuerte soy. Y lo podemos repetir, pero si yo no reconozco cuál es mi debilidad, no puedo nunca salir adelante. Porque esa debilidad me estará dominando. Jesús esperaba que no los retó a los discípulos, les dio una lección. Hombre de poca fe, una vez más. Ahora, hay que desechar toda duda, todo temor, todo miedo, todo lo que mencionaba antes y cuántas cosas más de nuestras vidas. Porque lo que Dios dice es, en Él sí, las cosas son el sí y en Él amén. Son así. Tenemos que desarrollar la fe.
No se trata de tener una super fe, sino comenzar a desarrollar la fe. La fe hay que activarla de alguna manera. Y así se desarrolla como el grano de mostaza que pasa a ser un gran árbol. Esa semilla se convierte en algo poderoso, pero siempre reconociendo que es de parte de Dios. Cuando vemos en Hebreos los héroes de la fe, tenían una fe, sacaron fuerza donde no tenían. Entonces desarrollaron esa fe poderosa, porque tenían una fe en acción, no inactiva, una fe práctica. Ejemplos que quizá conocemos de Noé. Por su fe, por respeto a Dios, pudo ver lo que nadie veía. Construyó el arca y quizás vio el diluvio, la inundación, quizás no pensó que era tanto, no, esos detalles no sabemos, pero lo hizo. Nadie veía esto y desató libertad para él, para su familia y la pareja de animales o los animales que Dios le dijo. Jefté, en Jueces 11, que por su fe, a pesar de ser despreciado por su familia, era hijo de una prostituta, terminó siendo un libertador. David, veíamos el otro día, despreciado por su familia, por su papá, obedeció, desarrolló la fe. Y la Biblia dice en Hebreos 11, de muchos otros, Sansón, Gedeón, Samuel, profetas, etcétera, etcétera, etcétera. Dice de ellos, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicias y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerza de la flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron a fuga a ejércitos extranjeros. No se llenaron los bolsillos por la fe. ¿Me doy a entender? Es maravilloso lo que dice. Conquistaron reino, utilizaron la fe para algo significativo, para algo poderoso, para la transformación, la conquista, para renovar fuerza, para ganar y mantener la descendencia. Nosotros decimos a veces, como el Salmo 92:10 creo que es, su Señor me dará fuerzas como el búfalo. Pero si yo no hago algo, no viene así porque sí las fuerzas. Algunos tienen olor a búfalo, pero las fuerzas no. Y uno cuando lee sobre el búfalo, ¿por qué lo menciona la Biblia? Porque hay una enseñanza profunda del búfalo. El búfalo es un animal dócil, muy fuerte, muy grandote. Algunos dicen que carga hasta 4, 5 o 6 veces de su peso, 1,5 toneladas. Puede cargar y llevar eso durante horas. Y aun cuando el terreno está barroso, lluvia y está empinado, ¿sabes por qué lo dice la fuerza del búfalo? Tiene doble tracción. ¿Sabe cuál es la doble tracción? Las patas delanteras de rodillas. Y avanza. Y el cuerpo despide un aceite que pudre todo yugo. Si nos ponemos de rodillas ante el Señor, son las fuerzas como el búfalo. Y la unción de la presencia de Dios pudrirá todo yugo. No es, Señor, dame fuerza como el búfalo y me quedo sentado en mi casa. Una enseñanza profunda sobre esto. Esta fe de estos hombres apuntaba a este tipo de cosas, a esa transformación, mantener firme su descendencia. A veces nuestra fe que no está mal, estar bien con la familia, que no me falte trabajo, orar, no está mal, pero tiene que ser algo trascendente, que impacte, dejar un legado en nuestras vidas, para alcanzar esas preciosas y grandísimas promesas. Y para eso hay que hablar un lenguaje de fe. El lenguaje de fe es hablar lo que dice la palabra, no inventarme algo.
Es lo que dice la palabra de Dios. Dice, así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Eso lo dice Romanos. Pablo lo expresa así. Las cosas que no son como si ya existieran. Así no hablaba Abraham, así habla Dios. Así habla Dios. Tenemos que hablar como Dios habla para desarrollar nuestra fe. O sea, fe es tener la convicción de que Dios ya vio el futuro de bien y uno lo verá cumplido. Uno lo verá cumplido. El Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Ya nos bendijo. No es que me va a bendecir. Ya está. Entonces tenemos que dar gracias a Dios por lo que ya hizo y por lo que hará en cada una de nuestras vidas. Génesis 17, para ir cerrando, versos 5 y 6, que cuenta la promesa de Abraham, de Dios para Abraham. Y ya ahí cuando le cambia el nombre, le dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Él lo creyó, y se cumplió. Muchedumbres de gente, todo el pueblo judío, todos los musulmanes, todos reconocen a Abraham y es nuestro padre de la fe. Todos los cristianos en el mundo. Que él le habló de esta forma. Primero le cambió el nombre. No era padre enaltecido como Abraham, sino Abraham, padre de multitudes, dice Reina Valera, padre de muchedumbre de gente. ¿Y qué? ¿Ya estaba embarazada Sara? No, faltaban muchos años para que nacieran sus hijos. Muchos años. Ahora, tenemos que analizar los verbos en que está escrito esto. No le dijo, te voy a hacer. Digo, te hago, Padre, en tiempo presente. Te pondré, te he puesto ya. Lo confirmaba. Y no tenía ni un hijo. Pero creyó. Pero creyó. Porque para Dios, para Él la promesa ya estaba cumplida. La palabra ya estaba hecha. Porque cuando Dios promete, tenemos que tener la seguridad de que Dios obró. Aunque todavía no lo veamos realizados. Llamar las cosas que no son como si ya existieran. Dios habla del futuro en tiempo presente. Porque para Dios no existe el tiempo, Él es eterno. Entonces no puede hablar de otra forma. Lo habla en tiempo presente. Para cerrar con el versículo o los versículos de Pedro que antes hablaba cuando comencé. Mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿Lo creemos? No es que nos dará, nos ha dado. ¿Qué? Todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Tiene que ver con la búsqueda, conocimiento del Señor, conocimiento de la palabra, doblar rodillas. Queremos tener la fuerza del búfalo. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Tener en común la naturaleza divina, naturaleza de Dios. Y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Fe. Si tu fe
fuese como un grano de mostaza, le diría a ese monte, quítate, y este se quitará. Y parecemos que es imposible, pero hay que desarrollarlo, hay que poner en acción. No sé qué habrán pensado en un principio, antes de todo lo que sucedió a todos los héroes de la fe, qué habrá pasado por su mente, porque también tenían pensamiento, tenían mente. Pensemos en Abraham, de cómo estaba, pero tiene una percepción espiritual, dicen los historiadores, como ningún otro en la tierra de Ur de los Caldeos. Y dejó todo, riquezas, reconocimiento por una familia reconocida, y fue aprendiendo sobre la marcha y pasó a ser el padre de la fe. Y cada uno de los otros que mencionamos, y por eso comencé mencionando también hombres de la historia del cristianismo, que se puede desarrollar la fe para recibir promesas. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre amado, como antes cantábamos, toda honra, toda gloria es para ti, Señor. No podemos dejar de maravillarnos y de ser impactados por tu palabra, Señor. No podemos dejar de maravillarnos y ser impactados por tu presencia. ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Dijo Pedro. Que estas sean nuestras palabras, nuestra convicción en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esas preciosas y grandísimas promesas. Pero, Señor, que nuestro compromiso esté en conocer al Rey de Gloria, a Jesucristo, a la palabra encarnada, y desarrollar la fe en todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia. Así aquellas que son las más victoriosas, más gloriosas, hasta aquellas que nos traen quizás dolor, tristeza, pero aferrarnos en todo momento. De las cosas más simples hasta las más grandes. Porque valemos mucho más que las flores, que los pájaros. Valemos mucho más, porque tú pagaste un precio grande, grandísimo, incomparable, Jesús. Derramaste tu sangre por cada uno de nosotros. Pero antes nos dejaste una medida de fe. Que podamos desarrollar la fe, Señor, ponerla en acción en nuestras vidas. En acción, Señor. Y quizás podamos engrosar, como tantos hombres y mujeres en la historia del cristianismo, héroes de la fe, y quizás no figuremos en ningún lado, pero sí desarrollamos fe. Porque no se trata de figurar, se trata de crecer, de avanzar y de tener fe en todas las cosas. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu palabra, que sea sembrada profundamente en nuestros corazones, que pueda tener fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Que tengas una preciosa semana. Dios te bendiga.